Buen día, ¿cómo están? Para hablar de esta semana del 17 al 23 de marzo, qué semana, qué semana, hay de todo, digo, ¿qué priorizo para hablar? Porque de verdad que está pasando un montón. Para empezar, estamos entre los portales de eclipse, es decir, entre el sandwichito entre un eclipse y el otro, eso se llama portal de eclipses. Ese es el momento cuando más personas están entrando y saliendo de nuestras vidas de alguna manera o modificándose situaciones, ¿no? Que nos abren a esa posibilidad de que las cosas sean diferentes. A ver, a veces digo, como escucho esto, no, bueno, en tal fecha pasa, tenemos que entender que no es una fecha puntual, no sé, el 22 de marzo Venus se une al Sol y ese día tiene que pasar algo. Por fin, entendamos todo como parte de un proceso, como algo que se va manifestando, que se va plegando. Em, Creo que como astróloga uno no puede estar diciendo lo que hay que hacer y ustedes no esperen que el astrólogo les diga qué tengo que hacer. Y si les dicen que tienen que hacer, huyan, ¿no? En realidad creo que se trata como de conectar con uno. Está bien, uno puede seguir, che, bueno, mira, va a estar nublado, va a llover, guarda la camioneta que va a caer piedra, ¿no? Ese tipo de sugerencias, pero después es con ustedes, más con tantos planetas retrógrados, más con eclipses. Vayan a buscar las respuestas en su mundo interno. Aprendamos a escucharnos. Yo sé que es una tarea difícil, sobre todo porque cuántas respuestas tenemos de manera automática. Le preguntamos a la inteligencia artificial y le decimos que nos haga un texto y lo hace inmediatamente. Y un texto que encima queda hermoso, ¿no? ¿Y qué pasó con esto? Yo expresando mi sentir o yo dándole forma, ¿no? Tiene como todo, sus partes positivas, la inteligencia artificial, y sus partes quizás no tan positivas. En este momento del cielo y esta semana, miren, voy a hacer un listado de lo que está pasando, como para que se entienda. Tenemos portal entre eclipses, o sea, tuvimos el último eclipse el 14 de marzo y vamos a tener uno el 29 de marzo. Siempre los eclipses se dan de a dos, o sea que este sandwichito sea siempre, porque además, una de las cosas que tenemos que entender es que los portales de eclipses, a ver, no es que tipo, bueno, este eclipse fue acá y tiene que ver con una cosa, este eclipse fue allá y tiene que ver con otra cosa. ¿Sí? Esos eclipses están conectados. Voy a seguir con el listado y después profundizo. Después tenemos el 20 de marzo el Sol entra en Aries, o sea que es el equinoccio, ¿no? Un ciclo de 3 meses que se abre hasta el 21 de junio, que va a ser el solsticio, o sea que estamos empezando el otoño. Por otro lado, vamos a tener el 19 de marzo, te lo había dicho antes, la unión del Sol con Neptuno. Pero también el Sol se unió al nodo norte. Esa es otra cosa. O sea, estamos cerrando con esa conjunción Sol-Neptuno, nodo norte el 19 de marzo, y lo otro, el Venus Star Point 22 de marzo. A ver, diría que las tres cosas más importantes es que estamos en portal entre eclipses 15 días, que el Sol entra en Aries, empieza un ciclo de 3 meses, y en tercer lugar, el Venus Star Point, que es el Sol uniéndose a Venus retrógrado. Bueno, ahora paso a explicar qué quiere decir cada uno de estos puntos. Le puse esta semana abriendo mi camino espiritual. Y a ver, hablo de camino espiritual porque cuando ustedes piensen que cuando hay planetas retrógrados, más allá de que Mercurio hace que nos, no sé, se nos clave internet, digamos cosas que no queríamos decir y las decimos tipo acto fallido, que vuelven ex, toda esa historia que tiene que ver con lo cotidiano, piensen en los planetas retrógrados como planetas kármicos. Es decir, planetas que nos están hablando, si creen ustedes, en vidas pasadas o en algo que hice en el pasado que vuelve para ser revisado, replanteado, repensado. Entonces, a ver, es como ir hacia adentro con esa energía. Por ejemplo, Venus retro
que te lleva a decir, bueno, a ver, replantéate cómo te estás valorando, cómo están tus vínculos, cómo están tus finanzas, pero en el signo de Aries, que Aries también habla de plantarme sobre mi propia individualidad, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar desde el principio. Que estemos entre el sandwichito de eclipses, entre dos eclipses. Por ejemplo, si yo tuve el eclipse de luna llena en Virgo el 14 de marzo, que era un eclipse de luna llena para soltar y demás, hay algo que tiene que ver con lo cotidiano, sobre todo, o con algo que me era familiar, que estaba terminando. Eso hablé la semana pasada. Bien, ¿y qué pasó? ¿Ya está? ¿Se terminó ese eclipse? No, estamos todavía en esa influencia. No nos podemos olvidar de ese eclipse. Y el próximo eclipse es el 29 de marzo, que lo que me está hablando es de un inicio, porque es un eclipse de sol, es decir, de luna nueva, es parcial y está marcando un nuevo lugar, una nueva identidad, ¿no? Entonces, si yo de repente decidí dejar de fumar, pasé de decir, bueno, dejo este hábito y ahora soy no fumadora. ¿Se entiende? Hay algo en eso que solté que me está abriendo a la posibilidad de este nuevo inicio. Y ahí donde vamos a tener el 29 de marzo, ese nuevo inicio, estamos teniendo el Venus Star Point y Mercurio retrógrado. Ah, y me olvidé decirles eso también. Mercurio empezó a retrogradar el 15 de marzo. Así que, a ver, ya Mercurio retrógrado queda como, Mercurio retrógrado es una papa, es muy fácil porque, nada, es como que queda chiquitito al lado de todo lo que está pasando. Pero sí funciona para poder mirarnos en nuestras maneras de pensar, de entender el mundo, ¿sí? Bien, antes de pasar a la energía Aries, me gustaría como contarles que, a ver, cuando estamos ahí en esos momentos portales, otros planetas siguen tocando los nodos. Entonces, si bien, por ejemplo, esta semana no hay eclipses, hoy 17 de marzo tenemos el Sol uniéndose al nodo norte en Piscis. Encima, en los últimos grados de Piscis, está en el grado 27, el nodo norte. El 19 de marzo, el Sol con Neptuno, que va a ser la última conjunción desde el 2012, voy por parte. El nodo norte entró en Piscis en enero, ¿no? Que se une el Sol hace, ahí en Piscis, 19 años que no se unían. Esa está diciendo, tenés que darte cuenta o mirar qué es lo que necesitas soltar para poder evolucionar. Soltar porque es Piscis, poner luz y conciencia es el Sol, y el nodo norte es esta palabra que usé para evolucionar, ¿sí? Ahora, Sol y Neptuno, Sol sigue caminando, camina un gradito por día. Si se unió con Neptuno el grado 27 y lunes, el miércoles se va a unir, perdón, con el nodo norte, el miércoles que es 19 se va a unir a Neptuno. Todos los años el Sol se une a Neptuno desde el 2012. Entonces todos, desde el 2012, para esta fecha, más o menos marzo, febrero, estábamos como tomando conciencia de cosas que teníamos que ir soltando, la vida nos fue diciendo, bueno, esto pipipi, pipipi. Pero como esta es la última vez que se unen, si bien Neptuno va a volver a Piscis durante el año, porque entra en Aries, después vuelve, pero igual con el Sol no se va a unir más. Entonces acá está marcando claramente que hay algo, ven que por esto les hablo de procesos, no piensen como en personas, en trabajos, en situaciones, que vos lo podés ver manifestado en personas, sí, pero no es que necesariamente uno tiene que estar o como cerrando vínculos, cambiando de trabajo, mudándose. Pero también es cierto que vamos a estar viendo, por ejemplo, gente que se está yendo de este plano, como siempre, ¿no? Todo el tiempo. Pero es como muy fuerte esta energía. También, por supuesto, con tanta agua, hay noticias que tienen que ver con el agua, que hablan de esto. Por eso no es la primera vez que está siendo estimulado toda esta zona Piscis de la carta y todos sabemos de todo lo que ha pasado y así como
por ejemplo, Bahía Blanca tuvo toda la situación con el agua, también pudimos ver toda esa energía Piscis de gente que ha ayudado y que, ¿no? De alguna manera comunidades se han unido para aportar y para hacer posibilidad. Hablando de eso, nosotros estamos, o yo estoy en un grupo donde se están preparando para dar unas clases a beneficio y bueno, también ahí los datos, que todos deben tener acceso a los datos de dónde y cómo poder ayudar, pero si no, me preguntan y se los paso. Pero hermoso, ¿no? Eso que más allá o sea, de lo duro que fue toda esa situación, como la energía de ayuda que se generó en esas comunidades, en la comunidad, en mi caso yoica, ¿no? Como todos se unieron para generar algo y poder ser posibilidad, es maravilloso y eso tiene que ver con Piscis, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esas dos conjunciones que podríamos decir que están los tres juntos, porque está el Sol, está Neptuno, el nodo norte, todo ahí en esa zona Piscis. Por eso yo le puse al lunes dejar ir como intención de la práctica, porque realmente nos están marcando finales. O incluso poder mirar todos esos miedos que me separan, esos miedos inconscientes o heredados que me separan de la manifestación de mi verdadero ser. Porque acto seguido, el 20 de marzo, el Sol entra en Aries. O sea, una vez que se dio cuenta de lo que tenía que soltar, ¿y qué habrá sido? Miedos inconscientes, como entra en este grado cero de Aries, que tampoco nos podemos olvidar que ese grado de cero de Aries fue estimulado hace muy poquito por el nodo norte y que eso activó nuestra carta dracónica. La carta dracónica es la carta del alma. Entonces, sí o sí, todos, otra vez, este 20 de marzo, está siendo estimulado ese nodo norte de la carta dracónica, diciéndote, che, acordate que esto es lo que vino a hacer tu alma. Por eso hablamos de rectificación del alma o corrección del alma, que el alma te pone en lo que vos viniste a hacer. ¿Ok? Entonces, a ver, sí, es energía de finales. Tenemos que entender que son cosas completamente nuevas. Fíjense otra vez, ¿no? Hablamos de que Venus va a pasar por ahí, Mercurio va a pasar por ahí, Saturno, Neptuno, el Sol, está haciendo ahora. Y a ver, esto es lo otro muy hermosamente loco y maravilloso, y para que de verdad lo puedan ver como una posibilidad. Lo primero que hacen cuando entran allá en Aries, ¿no? Y dicen, ay, mira, sí, esto es lo que quiero hacer, ¿por qué? A ver, si yo soltara esto, ¿qué pasaría si lo haría de esta forma? Lo primero que hacen es un sextil a Plutón en Acuario. Todos, ¿no? Venus lo va a hacer el 21 de marzo, el Sol lo hace el 23, y Plutón en Acuario, a ver, Venus lo está haciendo por segunda vez el 21 de marzo porque él lo hizo el 7 de febrero y lo va a hacer el 6 de mayo. Esto es, realmente quiero algo diferente, quiero transformarme, esa es la palabra de Plutón, para poder ir por algo que realmente lo sienta diferente y que esté conectado con mi poder personal, porque estamos hablando de Plutón, ¿sí? Entonces es realmente buscar y como conectar con eso diferente en mi vida, ¿no? Entonces piénsenlo como ese gran contexto. Ahora te estoy contando que lo está haciendo Venus 21 de marzo, pero ya lo hizo el 7 de febrero, Mercurio igual, el Sol, vuelvo a decir, también lo hizo, lo va a hacer Saturno, lo va a hacer Neptuno, quizás no llegan exactamente al sextil, pero están cerca, es decir, podríamos decir que están todos en sextil en este momento. A ver, entonces es como si tuviéramos la voluntad, porque Plutón trae como esa energía del poder personal de hacerlo. Sí, podemos tener un montón de dudas, porque Venus está retrógrado, Mercurio está retrógrado. eh, Podemos sentir que no tenemos completa claridad. Y a ver, para traer este manto de calma, el 22 de marzo, para seguir el orden, además de tener el cuarto lunar menguante, es decir, la luna está pasando por Capricornio,
Es hacerme responsable de algo, romper algo para poder, o romper algo de lo cotidiano para poder abrirme a esto nuevo. Me levanto y luego diferente, ¿no? Entonces, portal entre eclipses, más un Venus Star Point, a ver, es un montón. Se da en el grado 2 y pico de Aries, casi 3, y está abriendo, mira, en realidad está cerrando un ciclo que empezó en marzo del 2017. Yo me acuerdo que estaba volviendo a la India, así que si por ahí andan mis compañeras de viaje de India, en uno de los últimos viajes que hice, eh, empezó como un gran viaje en la vida cotidiana, ¿no? Porque uno cuando va a India es como un paréntesis. eh, bueno, y cuando volvés acá es como decir, bueno, me encontré con la misma vida. A veces también viajamos para escaparnos de lo que está pasando o para mirarnos, pero cuando volvemos te encontrás con la misma realidad, ¿no? Entonces, bueno, me acuerdo de eso, que estaba volviendo de India, así que los invito a ustedes a recordar en qué andaban en marzo del 2017, porque estoy cerrando ese ciclo y abriendo un nuevo ciclo de 8 años. Ese ciclo de 8 años, que imagínate que se le suma, ¿no? El nodo que tocó ese, el grado matemático, tan cerquita, si bien no es el cero, pero muy cerquita, eh, representa como, a ver, es una de las intenciones de la práctica de esta semana, la raíz de tus deseos, o conectar con los deseos que tienen raíz en el alma. Entender de que muchos de los deseos que vos tenés están conectados con los deseos del alma. Entonces, poder identificar qué quiero, así sea, quiero ganar más plata, quiero tener un auto, quiero, aunque sea material ese deseo, pregúntate en el fondo, ¿para qué es lo que yo quiero? Eso que está conectado con lo material. Am, Porque de alguna manera todos somos seres espirituales, podemos tener deseos materiales, por así decirlo, eh, pero es esto, ¿no? Como el deseo va a ser del alma cuando ese deseo esté conectado con el ayudar a otros. Y ahí es donde se transforma en un don, en un talento, en tu propósito de vida. Sí. Esto mi hermana, ayer, el fin de semana, nos juntamos con toda la familia, hermoso, me encontré mi papá pisciano, así que festejábamos su cumple. Y ella me decía, claro, me di cuenta que cuando uno reconoce su don y lo mira y lo comparte, ese es el propósito de vida. Sí, así es. O sea, cuando uno tiene un don, cuando uno sabe hacer algo, me da mucha gracia porque entre las cosas que jugábamos, ¿cuáles son esos dones que tenés al vicio, digamos, ¿no? Entonces una se sacaba el hombro, el otro, no sé, movía un ojo, uno sí y el otro no. Y ahora mientras le estaba contando todo esto, y ahora voy a mandar un audio para decir que esas cosas raras que hacemos con el cuerpo, que supuestamente no tienen ninguna utilidad, yo pensaba, no, che, pará, pero eso sí tiene. Hice una unión. Uno de las personas que estaban ese día y que podíamos ver que dejaba un ojo quieto y el otro lo movía para todos lados, esa persona tiene la capacidad de tener como una mirada amplia de muchas cosas. Por ejemplo, ya le puse el significado. Así que digo, después otra se le sacaba un nombre y tiene esta capacidad ella también de soltar, de abrazar, de contener, ¿no? La movilidad de esta con su chakra, bueno, y ahí viene todo lo de yo de las emociones, mezclé todo. Bueno, pero ningún don es al pedo, o sea, no es que no sirva. Todos los dones son para ponerse al servicio, porque si no, mueren en mí. Esto es lo que te quiero decir. Entonces, si vos te conectas con tu deseo profundo de qué es lo que quieres, así vos creas que ese deseo no tiene nada que ver, en realidad, el deseo que podríamos conectarlo ahí entre el segundo y el tercer chakra, nos está hablando, nos está ayudando a desarrollar nuestro potencial o nuestro propósito de vida, lo que vinimos a compartir.
Entonces podríamos decir que estamos en un momento donde todos estamos siendo alineados a cumplir con ese propósito, aunque no para todos sea fácil. Entonces, ¿qué pasa? En este momento uno puede tener cosas que el destino me trae, situaciones que la vida me trae, pero esas situaciones, de alguna manera, entre comillas, me las generé, y digo entre comillas, porque es como si el alma fuera dándonos señales de, che, para, capaz que no era por este lado, capaz que era por este otro lado, ¿no? Entonces, todo lo que la vida te traiga como destino, aunque para vos te parezca algo que fue feo, choto, que no hubieras querido que ocurra, a lo mejor pensarlo como esa medida correctiva del alma que te está diciendo, mira, mejor es por este lado, ¿no? Eh, que es de alguna manera decir sí a esto que está pasando en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, a ver, podemos decir que son 9 meses para trabajar en nuestro merecimiento, abrirnos a recibir. Venus está en un signo donde va por lo que quiere, no es una Venus en Aries, pero está retrógrado. Entonces se trata más de, bueno, quiero esto, pero ¿cómo voy a ir por esto que quiero? ¿Cuál va a ser el modo, la forma? Entonces les decía que el 22 de marzo, con la conjunción, hay una especie de claridad, ¿no? De, bueno, si realmente esto es hacia donde quiero ir, esto es lo que estoy como queriendo generar en mi vida, ¿sí? Y quiero que no me olvidarme de nada. También tiene que ver con la abundancia, con el despertar al corazón y tiene una energía de mucha valentía, ¿no? Entonces es la valentía de ser quien soy. Realmente el 2025 es un tiempo de transición y de culminar situaciones kármicas, entonces donde algo se está terminando y algo está empezando. Entonces quizás acá la pregunta clave sea, ¿qué es lo que vos querés manifestar? ¿Qué es lo que sentís que querés dar inicio a esa nueva vida? ¿Y de qué manera te querés poner como impulso vital? Porque, a ver, que el sol está entrando en Aries, me dice que está iluminando y dándole mucha fuerza a esa zona Aries de tu carta. Que por el otro lado, como tenemos un eclipse, está diciendo que ahí hay una mucha fuerza de inicio muy poderosa para abrirte a eso que realmente querés y darte cuenta de cuál es ese camino que, que la vida de alguna manera nos está invitando. A veces no nos invita así como tipo te invito, te obliga, ¿no? Entonces, bueno, a ver, creo que es una semana súper importante para estar en conexión con nosotros mismos, conexión con la naturaleza. Seguir con el tema este de la depuración, de la desintoxicación, hacer ayuno o limpiar el placar. A ver, vuelvo. Yo te puedo tirar y decirte ideas, pero después vos tenés que ver qué es lo que a vos te sirve para darte ese lugar de soltar. ¿De qué manera te das lugar a soñar y a desempolvar esos sueños que estabas postergando? ¿Y de qué manera quizás la vida te está abriendo a una posibilidad de cumplir un sueño porque hay algo que ya no está, por ejemplo, ¿no? Entonces, hablaba con una chica el otro día y me decía esto, ¿no? De que, bueno, estaba en un proceso muy profundo y yo le decía, por ahí, esto que te está pasando es justo lo que estabas necesitando para ir, para hacer lo que vos querés hacer. Pero la tendencia, ¿cuál es? Siempre volver a lo anterior, a lo viejo y hacer más de lo mismo. ¿Por qué? Por miedo, ¿no? Entonces, creo que con esta Venus retrógrado y un detalle que me estoy olvidando que es súper mega importante es que Marte, que responde a esa conjunción, al Sol, también a Mercurio, porque tampoco hablé de Mercurio, está haciendo trígono a todos esos planetas en Piscis. Entonces, este Marte es como
te diría casi que es como contar con esa fuerza del guerrero de todo el clan familiar para darte la fuerza de soltar para poder abrirte a lo nuevo, ¿no? Entonces, realmente Marte en Cáncer, que si bien puede que no esté muy cómodo, Marte es un signo, es un planeta, perdón, de fuego en un signo de agua, pero tiene que ver con la familia, con el clan, con mis emociones, con mi luna. Entonces, piensen, porque mandándole un trígono es piensen en la fuerza que tiene como pensar en nuestros ancestros apoyándonos en este camino, ¿no? Porque nosotros imagínense que somos como la esperanza de nuestros ancestros. Algunas ya somos o algunos ya somos ancestros, como colaborando con la posibilidad con las otras, con la descendencia, ¿no? Bueno, y lo último que quiero contarles para los que les gusta saber sobre Mercurio retrógrado, que como les dije, para mí queda como una anécdota. Mercurio va a retrogradar del 15 de marzo, o sea, ya empezó el sábado, hasta el 7 de abril. Ahora, todo el trabajito de Mercurio va a ser del 1 de marzo al 26 de abril. Ahora, en esa retrogradación tenemos lo que se llama punto medio. El punto medio es también el Sol uniéndose a Mercurio, como Venus, ¿vieron? Solamente que lo hace más seguido. El punto medio de retrogradación está hablando de claridad, ¿no? De si hay una conversación que se está abriendo, que sí, que no sé, que como que hay confusión. Les hablaba de que hay lucecitas, una el 22 de marzo porque Venus se une al Sol y otra puede ser ahí el 24 de marzo. Mercurio, además, en su retrogradación, está teniendo conjunciones al nodo norte, que lo hace 3 veces, conjunción al nodo sur, perdón, a Neptuno y al nodo norte, y sextiles a Plutón. Ven que todo lo que hablé, Mercurio lo va a hacer 3 veces, ¿no? La unión, lo que dije que está haciendo el Sol esta semana. La conjunción con el nodo norte, la conjunción con Neptuno y el sextil con Plutón. ¿De qué se trataba esto? Conjunción con Neptuno sería como una inspiración, tener una idea, un sueño, conectar con ese deseo del alma y entender el deseo del alma. La conjunción con el nodo norte es algo que estaba predestinado, que el alma me dice, es por acá, hay como un entendimiento, que vuelvo a decir, es un proceso. Y por último, que estaba en sextil con Plutón, como lo hizo con el Sol, pero acá entiendo que es una forma nueva, entiendo que eso me da miedo, pero que es tan necesario que yo me abra a esto otro nuevo, que bueno, te diría que incluso si estás queriendo lanzar algo nuevo, el 24 de abril es una muy buena fecha, ahí te lo dije, ¿no? De comunicar, de compartir, porque bueno, a ver, si bien toda la cuestión acá con Mercurio termina el 26 de abril, podríamos decir que, bueno, ponerle 10 de abril está más funcional y se terminan de hacer todos esos aspectos por tercera vez y como que se cierra un capítulo. Entonces, podemos decir que estamos, ponele que desde diciembre, ¿no? Como en todo este proceso de esto es lo que tengo que soltar, hacia allá donde me tengo que abrir. Y gente, el 20 de marzo, que el Sol entra en Aries, que sería el equinoccio, para nosotros los astrólogos está empezando el año, así que feliz año nuevo. Acá realmente estamos dando inicio al año astrológico. Así que bueno, eso es todo, es un montón, me parece que fue como muchísima información, si pueden escucharlo de vuelta, anotar las fechas, anotar su diario. Y si esto los marea, no escuchan, escúchense ustedes, conéctense con su deseo. Nosotros obviamente vamos a trabajar en el cuerpo y yo sigo tiqui, 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 hablando sobre el tema porque, bueno, me encanta compartirlo en las prácticas y a través del cuerpo que siento que es esa, como la voz del inconsciente, ¿no? Que tenemos mucha información en nosotros sobre esto. Así que, bueno, los invito a las prácticas, a la formación de yoga para las emociones, primer año que arranca el 11 de abril, si no me acuerdo por ahí, ese fin de semana. Así que, bueno,
y cada semana que nos sigamos escuchando al grupo de WhatsApp donde voy a estar hablando sobre todo esto que está pasando. Les mando un abrazo grande por acá.